Ahí está. Bueno, primero ponen los pies un poquito más adelante, juntos. El sentirte cómodo, derecho. Bien, estás bien atrás de la silla, sí. No. Vamos a hacer primero un ejercicio que es el de los dedos magnéticos. Te repito primero cuáles son los pasos de hacer y después hacemos. Dale. ¿Está? Lo que vas a hacer, bueno, después te voy a pedir, vas a respirar profundo, vas a relajarte, tratar de sacarte todas las tensiones. Vas a estirar los brazos así derecho, vas a juntarlos bien pegados, vas a entrelazar bien los dedos, cosa que no te quede hueco alguno por ningún lado. Vas a dar mano así como si quisieras rezar, puedes rezar si quieres, si no, no. Y vas a abrir los dedos a esta distancia, más o menos, enfrente de tus ojos. Dale. Ahí yo te voy a empezar a dar indicaciones y vas a ir viendo cómo los dedos se te van a ir juntando. Y cuando se toquen... ¿Con los ojos cerrados? No, con los ojos abiertos. Y cuando se toquen, ahí vas a cerrar los ojos y vas a seguir las indicaciones y vamos a hacer otras pruebas más a partir de ahí. Dale. Entonces, primero una respiración profunda. Sentite que te aflojas. Coloca las manos así, cerras bien, pones en posición de plegaria, abrís, mirás esa estancia manteniendo las manos bien apretadas abajo, sí. Y ahí está. Y ahora vas a empezar a imaginar que tus dedos son dos imanes. Son dos imanes muy potentes y vas a empezar a notar que hasta que empiezan a temblar, te digo. Y empiezan a temblar y se empiezan a acercar lentamente porque vas a seguir sintiendo como se van atrayendo cada vez más y más. Son dos imanes muy potentes que empiezan a atraerse solos. Cada vez más atraídos, más cerca se van juntando cada vez más. Es como muy fuerte esos imanes, podés imaginar cualquier experiencia con imanes y vas sintiendo como tus dedos se van acercando cada vez más y más cerca cada vez, de a poquito cada vez más cerca, se van acercando de a poquito cada vez más y más. Eso es, fíjate cómo se van juntando, cada vez la distancia es más chica porque son imanes muy potentes. Tan potentes que ahora en un momento u otro se van a pegar fuertemente porque están súper atraídos. Fíjate cómo cada vez están más cerca y es más, basta de posar una sonrisa porque es muy gracioso y muy divertido como los dedos se acercan cada vez más. Es increíble, pero están súper atraídos, cada vez más atraídos y cuanto más te hablo, fíjate que más se acerca. Más te hablo, más se acerca porque cada vez ese imán es más fuerte. Y ahora en un momento u otro ya están casi tocados y cuando se toquen, simplemente vas a cerrar los ojos y vas a seguir imaginando esos imanes y escuchando atentamente las instrucciones que te voy dando. Eso es, cada vez ya se tocan, eso es, cada vez casi más cerca, ya se están pegando, fíjate, cada vez es una atracción irresistible para tus dedos, se acercan, ahora vas a ir cerrando los ojos y concentrándote en tus dedos. Quiero que te centres, vayas visualizando tus dedos y sientas cómo tus dedos se van pegando cada vez más. Ahora vas a imaginar que tus dedos están muy pegados, tus dedos están completamente pegados. Es como si la yema de tus dedos se estuviera fundiendo, un dedo contra el otro completamente fundido, bien fundido. Vas a imaginar que entre tus dedos está el pegamento de contacto más potente del mundo. Cualquier pegamento, pero el más potente. Puedes imaginar alguno que conozcas, el que quieras, no sé, la gotita, Puxipol, lo que quieras, vas a sentir como ese pegamento se va escurriendo por la yema de tus dedos, completamente mojando la yema de tus dedos y se va secando y la yema de tus dedos se van como contrayendo. Tus dedos se están pegando cada vez más y más porque es un pegamento súper potente. Es más, en un momento a otro vamos a probar y vas a ver que tus dedos están tan pegados que va a ser imposible separarlos porque tus dedos se pegan más y más. Y cada palabra que yo te digo hace que tus dedos se peguen más pegados. Eso es, porque tu imaginación es muy fuerte, tus dedos se pegan más y más, a tal punto que la yema de tus dedos se están fundiendo. En un momento yo te voy a decir, vas a intentar despegarlos y no vas a poder porque va a estar tan pegados que va a ser imposible separar esos dedos. Imposible de separar. Fíjate que se van fundiendo cada vez más hasta formar una única pieza. Es una única pieza de metal. Una única pieza, no hay partes. Es una única pieza tan fundida, tan entera, que es imposible de separar. Imposible de separar. Voy a contar hasta 3 y cuando diga 3 vas a hacer un intento por separar esos dedos, vas a intentar separarlos en vano porque vas a ver que es imposible separar esos dedos. Vas a intentarlo y va a ser súper divertido porque va a ser imposible separarlo y cuanto más intentes separarlos, más se van a pegar. Porque cuanto más intentas, más se pegan. Voy a contar hasta 3, vas a intentar separarlos y no vas a poder separarlos de lo pegados que están. 1, tus dedos están cada vez más pegados, fuertemente pegados.
muy pegados, muy completamente pegados, tan pegados que va a ser imposible separarlos. 2, tus dedos forman una única pieza completamente fundida, imposible de separar, y cuanto más intentes separarlos, más se van a pegar. Fíjate, 3 completamente pegados vas a intentar, y es difícil separarlos porque cuanto más intentas, más se pegan, y es súper divertido y te da mucha risa porque más se pegan, más intentas, más se pegan. Eso es, dejarlos así completamente relajados, dejar de intentar, simplemente tenerlos ahí concentrados, porque ahora voy a contar hasta 3, voy a tocar tus dedos y tus dedos se van a despegar, pero te vas a relajar completamente, vas a estar completamente relajado, va a ser como una relajación instantánea. Ahora voy a contar hasta 3 y cuando diga 3 voy a tocar tus manos se van a despegar, pero instantáneamente vas a caer en un sueño tan profundo y tan relajante que te vas a dejar llevar para disfrutar de la experiencia. Simplemente es eso, sentir la relajación como va a invadir todo tu cuerpo, dejándote llevar. 1, tus manos se empiezan a relajar completamente. 2, desde tus dedos, tus brazos, tu cuerpo, tus piernas. 3, sueño. Dejando esa relajación, profundamente relajado, cada vez más relajado. Eso es, muy bien, dejándote llevar, entrando en un sueño más profundo con cada balanceo de tu cabeza. Eso es, disfrutando, sintiendo cómo se van alejando todas las tensiones de tu cuerpo. Eso es, cada vez más profundo, súper profundo ese sueño. Eso es, brazos completamente relajados. La relajación se hace cada vez más profunda, más placentera, sintiéndote más cómodo. Eso es, completamente relajado, entrando en un sueño más y más profundo, tan profundo que se siente lo agradable que es ese sueño con cada balanceo, concentrándote exclusivamente en mi voz y sintiendo como con cada palabra que yo pronuncio, esa relajación se hace más profunda. Cada palabra que yo pronuncio te lleva a un estado de sueño más profundo, más cálido, más reparador, sintiéndote genial, disfrutando de cada sensación, cada sentimiento, cada cosa que se te cruce, tu respiración, sintiendo cómo tu cuerpo se va hundiendo en una relajación cada vez más profunda. Eso es. Ahora voy a contar de 5 hasta 1 para atrás, y con cada número que yo diga, con cada número que pronuncie, vas a entrar en un sueño 3 veces más profundo que el que estás ahora. Voy a contar de 5 para atrás, y con cada número que yo diga, tu sueño va a ser 3 o 4 veces más profundo que el que estás ahora. 5, 4, más profundo. 5 veces, 10 veces más profundo. 3, 2, 1. Sueño. Profundo es ese sueño, cada vez más profundo, más relajado, dejándote llevar, disfrutando. Eso es, cada vez más relajado. Y ahora sí, voy a despertarte, voy a contar hasta 3, te vas a despertar sintiéndote genial, completamente genial, totalmente divertido con la experiencia, pero cada vez que yo te vuelva a dormir, vas a entrar en este estado de sueño, o incluso en un estado 10 veces más profundo que el que estás ahora. Voy a contar hasta 3, te vas a despertar, te vas a sentir genial, pero cada vez que yo te vuelva a dormir, vas a entrar en un sueño 10 veces más profundo que el que estás ahora. Automáticamente, cada vez que yo te vuelva a dormir, vas a entrar en un sueño 10 o 20 veces más profundo que el que estás ahora. Quiero que me digas sí, si entendiste. Voy a contar hasta 3, vas a despertar genial, pero cada vez que yo te duerma vas a volver a entrar en un sueño más profundo que el que estás ahora. 1, sintiendo cómo sube la energía de tus pies hacia tu cuerpo. 2, tomando una respiración profunda, sintiéndote genial. 3, despierto. Bien, arriba. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Bien, llegó un momento que tenía ganas de abrir los ojos. Bien, permitime. Sentía que me estaba... Quiero que mires acá, pero fijamente acá, tan fijamente que vas a empezar a notar como lentamente esta mano se va a acercar hacia tu cara.
es como si tuviera un imán. Quiero que mires fijamente este punto y vayas notando cómo esa mano se va acercando cada vez más a tu cara. Cuanto yo más te hablo, tu mano más se acerca hacia tu cara. Y fíjate que cuanto más se acerca esa mano hacia tu cara, tu visión, tu vista empieza como a desenfocar a tu mano. Eso es, sintiendo cómo desenfoca, y de un momento a otro vas a desenfocar tanto que tus ojos van a querer cerrarse mientras tu mano se va acercando cada vez más y más. Esa mano se va acercando, se va juntando hacia tu cara, es como si quisiera terminar de sacarte toda la tensión de tu rostro, y para eso va a acercarse a tu cara cada vez más y más. Fíjate que cada vez está más cerca de tu cara. Eso es, va desenfocando, tu vista va desenfocando, y a medida que va desenfocando podés cerrar los ojos. Quiero que cierres los ojos y sientas cómo esa mano se va acercando cada vez más hacia tu cara. Quiero que la visualices acercándose a tu cara para poder descansar, para poder relajarte completamente. Tu mano se va acercando cada vez más y más, que cada vez está más cerca de tu cara, es como que quiere descansar en tu cara, pero no vas a permitir relajarte profundamente hasta que tu mano se acerque a tu cara. Quieres relajarte, pero no vas a permitirte relajarte hasta que tu mano se acerque completamente a tu cara, cada vez está más cerca, y cuanto más te hablo, más se acerca esa mano. Fíjate que cada vez está más cerca, eso es, cada vez más cerca, se va acercando más y más. Quiero que sigas visualizando esa mano acercándose a tu cara, porque cada vez está más cerca, y la relajación cada vez es más grande. Fíjate que cuanto más se acerca tu mano a tu cara, tu relajación es más profunda. Eso es, fíjate, más se acerca tu mano, más te relajas. Y más te relajas, más se acerca tu mano. Eso es, cada vez se va acercando más y más tu mano hacia tu cara, relajándote profundamente. Eso es, cada vez más cerca, sintiendo cada movimiento, hasta puedes sentir que se te puede secar la boca de la relajación, porque la relajación, cuando es muy profunda, produce esas sensaciones. Así que tu mano se va acercando a tu cara, tu relajación va aumentando cada vez más y más. Es como si tu mano estuviera cargada de toda la relajación, de una relajación tan profunda que ahora de un momento a otro tu mano va a tocar tu cara y vas a caer en un sueño más profundo que antes, más profundo y más placentero. Vas a entrar en un estado de imaginación completamente amplificado. Eso es, ya está cada vez más cerca, cada vez más cerca. Sueño. Profundo es ese sueño, más profundo, más relajado, completamente relajado, disfrutando cada momento, cada sensación. Ese sueño invade todo tu cuerpo y se hace cada vez más profundo, completamente dormido, profundamente dormido y relajado, cada vez más relajado. Eso es, cada movimiento, cada balanceo de tu cuerpo hace que te relajes cada vez más y más relajado con cada movimiento. Cada balanceo de tu cuerpo te permite relajarte cada vez más y más. Eso es, profundo, esa relajación más y más profundo. Ahora yo te voy a reincorporar para sentarte, y a medida que te voy reincorporando vas a ir sintiendo que esa relajación, todo ese sueño, se hace 10 veces más profundo. Eso es, fíjate que te vas reincorporando y el sueño se va haciendo 10 veces más profundo. Eso es, completamente relajado, manteniendo el equilibrio profundamente en ese sueño, en ese estado de relajación. Y ahora voy a contar hasta 3, y cuando diga 3, tu mano, la que tenés en tu cara, va a caer sobre tu pierna, dejándote caer en un sueño 10 veces más profundo que el que estás ahora. Voy a contar hasta 3, tu mano se va a relajar tanto que va a caer muerta así sobre tu pierna, y tu relajación va a ser 10 veces más profunda de la que sentís ahora. 1, cada vez más liviana esa mano. 2, súper relajada. 3. Cae esa mano. 3, relajada, completamente relajada, sueño más profundo. Eso es. Muy bien, muy relajado, dejando que con cada segundo que pase la relajación sea mayor. Y ahora voy a contar hasta 3 y te vas a despertar nuevamente. Pero cada vez que yo te diga la palabra sueño, vas a volver automáticamente a este estado de un sueño súper profundo o más profundo que el que estás ahora.
Voy a contar hasta 3, te vas a despertar sintiéndote genial, pero cuando diga la palabra sueño, vas a entrar en un estado de sueño más profundo que el que estás ahora, completamente profundo. Voy a contar hasta 3 y cuando diga la palabra sueño, vuelves a este estado de profundidad. ¿Sí? Digo 3, te vas a despertar y cada vez, de ahora en más, cada vez que yo te diga la palabra sueño, vas a volver a caer en este estado de relajación profundo, súper placentero. Voy a contar 3, sube la energía de tus pies hacia tu cabeza, sintiéndote cada vez mejor sentado, más erguido. 2, tomando una respiración profunda, súper profunda esa respiración. Quiero que tomes esa respiración sintiendo cómo sube la energía de tus pies hacia tu cabeza. 3, bien despierto, sintiéndote genial, eso es, bien despierto. ¿Cómo estás? Muy relajado, ¿no? Sí. Demasiado. Sí. Sueño. Dejando que ese sueño sea cada vez más profundo. Eso es, más profundo. Y fíjate que ahora te va a venir a la cabeza una imagen súper divertida. Algo súper gracioso que te ha pasado alguna vez, como si fuera el mejor chiste de tu vida, y te va a dar mucha gracia. Ahora, en este mismo instante, te empieza a venir a la cabeza alguna imagen, algo súper divertido, algo que hayas pasado genial y te empieza a dar mucha risa. Es increíble, pero te empieza a venir y te da como mucha risa porque es tan divertido que te empezás a reír, es increíble. Es como el mejor chiste de tu vida, es súper gracioso. Y cuanto más lo pensás, más gracia te da. Eso es, más divertido. Fíjate cómo te estás sonriendo porque cada vez te acordás más y más risa te da. Fíjate, yo te voy tocando el hombro y cada vez esa imagen es más graciosa. Es más graciosa, eso es. Vas a ver, imaginarte que te está dando mucha risa, es como que tenés ganas de reírte a carcajada. Es el momento más gracioso de tu vida. Súper gracioso lo que estás viendo, súper gracioso, lo sentís tan gracioso que más te reís. Fíjate que yo te toco el hombro y más risa te da, más risa. Y con cada sonido, cada cosa que escuchás, más risa te va dando, más risa, vamos, más risa. Esa carcajada va aflorando de a poquito, más llegando desde el fondo, desde las entrañas de tu cuerpo y quiere salir por tu boca riéndose completamente. Ahí está, eso es, más risa porque es súper divertido. Lo que estás viviendo es súper divertido, lo más divertido que te pasó en la vida. Es genial, esa carcajada que te querés reír, está buenísimo porque cuanto más te reís, más genial te hace. Esa risa cada vez es más grande esa risa. Fíjate que va aflorando de a poquito esa risa, muy bien. Esa risa ahí va cada vez más divertida, más risa, cada vez más fuerte esa risa, más fuerte. Pensá en eso que te hace reír mucho, es ese chiste que alguna vez te hizo morir a carcajada, te estás matando de la risa. Cada vez más risa, eso es, más risa. Eso es, más divertido, cada vez más divertido. Cuanto más lo pensás, más divertido es. Más lo pensás, más divertido es, porque te da mucha risa. Eso es, fíjate que cuanto más te reís, mejor te sentís. Así que más risa, vamos. Yo te toco el hombro y más divertido es. Cada vez más divertido y no puedes parar de reírte, porque es genial la risa que te genera. Es súper divertido. Y te toco el hombro, cuanto más te toco, más te reís porque es más divertido. Fíjate que te toco, es más divertido, cada vez más divertido. Es como que cada vez más grande, más risa, más carcajada, más ganas de reírte. Es súper gracioso, lo más gracioso que te pasó en la vida. Es súper gracioso. Fíjate que te voy tocando el hombro y cada vez es más risa, más carcajada y te reís libremente porque cuanto más te reís, mejor te sentís. Más te reís, mejor te sentís. Más risa, vamos, más risa. Eso es, cada vez vas visualizando más ese momento, súper divertido. Es lo más divertido que te pasó en la vida. Vamos, muchas gracias, más risa, más carcajada. Eso es, bien, dejando que se vaya esa imagen, profundamente relajado. Y ahora vas a concentrarte en tus manos, y vas a ver que dentro de poco una de tus manos va a mover un dedo, lentamente, pero una de tus manos va a mover seguro uno de tus dedos, va a ser como un impulso, va a ser algo así como espasmódico, va a ser un movimiento, uno de tus dedos está por mover, porque tus manos se están sintiendo cada vez más livianas. Quiero que sientas tus manos cada vez más livianas, y estás a punto de moverse, tus manos están a punto de moverse, uno de tus dedos está por moverse. No sabemos cuál, pero uno de tus dedos está por moverse, eso es así, cada vez que te voy hablando.